Evangelio de hoy. Viernes, 7 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 1 al 8. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador. Y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. El administrador dijo para sí: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas. Y para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando sea destituido de la administración, me reciban en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su señor. A uno le dijo: ¿Cuánto debes a mi señor? Él contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Él respondió: 100 fanegas de trigo. El administrador le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al administrador injusto por haber obrado con astucia. Porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en sus tratos con los demás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas, conocido como la parábola del administrador astuto, presenta una enseñanza sorprendente y profunda, que a primera vista puede parecer desconcertante. En este relato, Jesús narra la historia de un administrador que, al ser acusado de malgastar los bienes de su amo, toma medidas astutas para asegurar su futuro. A través de esta parábola, Jesús nos desafía a examinar nuestra actitud frente a la riqueza, el uso que le damos y cómo nos relacionamos con los bienes materiales. El administrador que actúa con astucia no es el ejemplo moral que uno esperaría encontrar en las enseñanzas de Jesús, pero es precisamente su comportamiento lo que nos ofrece una reflexión valiosa sobre la prudencia, la responsabilidad y la visión que debemos tener de la vida en relación con lo temporal y lo eterno. La figura del administrador, la responsabilidad del buen uso de los bienes. El personaje central de esta parábola es un administrador que, aunque aparentemente no se distingue por su honradez, desempeña un papel crucial en la lección que Jesús desea impartir. Este administrador es responsable de los bienes de su amo, y al ser acusado de malgastarlos, se enfrenta a la posibilidad de perder su puesto. A pesar de la acusación, el administrador no se resigna a perder su trabajo ni se hunde en la desesperación. En cambio, decide actuar con astucia, reduciendo las deudas de los deudores de su amo, con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su futuro. Este comportamiento puede parecer poco ético, pero la clave del mensaje de Jesús radica en cómo este administrador actúa con agudeza ante su situación. El uso prudente de los bienes materiales es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. Y a través de este administrador, Jesús nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como administradores de los bienes que Dios nos ha confiado.
La parábola no promueve la deshonestidad ni el engaño, sino que utiliza la astucia del administrador para subrayar la importancia de actuar con sabiduría en un mundo lleno de incertidumbres. Jesús nos recuerda que todos somos, en última instancia, administradores de los recursos que poseemos. La riqueza, el tiempo, los talentos, la salud, las relaciones y todo lo que tenemos son, en esencia, dones de Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es usarlos de manera sabia y justa. No solo para nuestro beneficio, sino también para el bien de los demás y para la gloria de Dios. La astucia del administrador, sabiduría en un mundo de injusticias. Lo que más llama la atención en esta parábola es la astucia del administrador, quien, al ser consciente de que su puesto está en peligro, no recurre a la desesperación ni a la queja. En lugar de rendirse, decide tomar medidas rápidas y decisivas. Reduce las deudas de los deudores de su amo. No como un acto de generosidad, sino como una estrategia para asegurar su propio bienestar. A través de este gesto, logra ganarse la confianza de los deudores, quienes seguramente lo recordarán favorablemente en el futuro. Este comportamiento no debe ser entendido como un modelo a seguir en cuanto a moralidad, sino como un ejemplo de cómo debemos actuar con inteligencia y previsión ante las circunstancias de la vida. Jesús no aprueba la deshonestidad del administrador, pero sí el hecho de que él actúa con una visión clara y toma decisiones prudentes ante un futuro incierto. Este comportamiento nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias situaciones difíciles. En un mundo lleno de dificultades, injusticias y retos, somos capaces de actuar con sabiduría y previsión, tomando decisiones que nos ayuden a caminar con propósito y sentido. La lección aquí no se refiere a la ética de las decisiones del administrador, sino a su capacidad para tomar acciones concretas y eficaces frente a un desafío. La apreciación de lo temporal y lo eterno, el uso correcto de los bienes terrenales. Un aspecto central de esta parábola es la llamada de Jesús a una reflexión más profunda sobre cómo valoramos los bienes materiales en comparación con los bienes espirituales. Aunque la parábola se refiere principalmente a la gestión de los bienes temporales, su lección más profunda apunta a la relación entre lo temporal y lo eterno. Jesús resalta que el administrador, al actuar de manera astuta con los bienes de su amo, está demostrando una claridad de visión que a menudo falta en nuestra relación con lo eterno. Los bienes terrenales, aunque importantes para la vida cotidiana, son efímeros y están sujetos a la decadencia, el deterioro y la desaparición. Jesús nos invita a usar estos bienes de manera que podamos hacer un buen uso de ellos en vistas a lo eterno. Es decir, en lugar de ser simplemente posesivos y egoístas con nuestros bienes, debemos pensar en cómo esos recursos pueden ser utilizados para una causa mayor, que es el reino de Dios. La parábola nos enseña a actuar con prudencia respecto a lo que poseemos, pero también nos invita a no perder de vista lo que realmente importa: los tesoros espirituales. Al igual que el administrador astuto usó sabiamente
Los bienes materiales para asegurar su futuro. Los cristianos deben aprender a usar lo que tienen para preparar su vida para la eternidad. Los bienes materiales no deben ser considerados como fines en sí mismos, sino como medios para un fin superior. La lección de la parábola es clara. Todo lo que poseemos debe ser usado para acercarnos más a Dios y al bien de los demás, no para construir una seguridad o un confort personal que nos aleje de lo eterno. La paradoja del reparto de los bienes, el amor y la generosidad como estrategias espirituales. Otro aspecto relevante de la parábola es el enfoque de Jesús sobre el uso de los bienes. De una manera generosa y desinteresada. El administrador, en su astucia, reduce las deudas de aquellos que le deben a su amo, no por altruismo, sino por un interés propio. Sin embargo, el principio que subyace en este acto tiene una resonancia importante. En el contexto del cristianismo, Jesús, al narrar esta historia, podría estar sugiriendo que la generosidad es, en última instancia, una estrategia espiritual que prepara el corazón para recibir la recompensa celestial. Si el administrador astuto actúa con generosidad para asegurar su futuro temporal, los cristianos están llamados a actuar con generosidad para asegurar un futuro eterno. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo usamos nuestros recursos. Jesús no está diciendo que debemos malgastar nuestros bienes, sino que debemos usarlos de manera que beneficien a los demás y, por ende, enriquezcan nuestro tesoro celestial. A lo largo de su ministerio, Jesús constantemente enseñó que el acto de dar, de compartir lo que se tiene, es una forma de participación en el reino de Dios. La generosidad no es solo un acto de bondad, sino una estrategia espiritual que nos transforma y nos acerca a Dios. En este sentido, el acto de compartir lo que tenemos no solo beneficia a los demás, sino que también asegura nuestra propia prosperidad espiritual. La lección de la fidelidad, el administrador como modelo de responsabilidad. Jesús hace una distinción entre el uso de los bienes terrenales y la administración de los bienes espirituales. Al final de la parábola, se nos recuerda que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Este principio de fidelidad es crucial, ya que nos desafía a reflexionar sobre cómo manejamos incluso las cosas pequeñas de la vida. Si somos fieles en el manejo de los bienes materiales, estaremos más preparados para manejar responsabilidades mayores, incluidas las espirituales. La fidelidad en lo pequeño es una lección que toca el núcleo mismo de la vida cristiana. Dios nos ha confiado algo que parece insignificante a veces. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos. Sin embargo, si aprendemos a ser fieles en estos pequeños detalles, demostramos que somos dignos de responsabilidades más grandes. El administrador, aunque astuto, también nos ofrece una lección importante sobre la fidelidad a largo plazo. Su astucia puede ser cuestionable, pero su capacidad para actuar con determinación ante una crisis demuestra la importancia de estar preparados y ser responsables con los recursos que se nos han dado. El desafío de la lealtad divina, ¿a quién servimos? Finalmente, el pasaje de Lucas nos invita
a reflexionar sobre nuestra lealtad. No solo a los bienes terrenales, sino a Dios mismo. Al final de la parábola, Jesús destaca que ningún siervo puede servir a dos amos. La lealtad es un tema crucial en el seguimiento de Cristo. Si bien el administrador astuto se ve obligado a actuar por sus propios intereses, los cristianos están llamados a vivir con una lealtad que no está dividida. Nuestra lealtad debe estar puesta en Dios y en su reino, no en las riquezas materiales ni en las preocupaciones mundanas. La pregunta subyacente en esta parábola es clara. ¿A quién servimos realmente? El uso de los bienes materiales es solo un reflejo de nuestra lealtad y de nuestros valores más profundos. Si nuestra lealtad está puesta en el dinero, el estatus o el poder, entonces nuestra vida estará marcada por una búsqueda constante de esas cosas. Sin embargo, si nuestra lealtad está puesta en Dios, entonces sabremos cómo usar nuestras riquezas y recursos de manera que honren a Dios y sirvan a los demás. La lealtad divina es el fundamento de toda nuestra vida, y es a través de ella que podemos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Una parábola de sabiduría y reflexión espiritual. La parábola del administrador astuto es un llamado a la reflexión profunda sobre nuestra actitud hacia los bienes materiales y nuestra lealtad a Dios. Jesús nos desafía a actuar con prudencia, a ser fieles en lo poco, y a recordar que nuestra lealtad a Dios debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Al final, lo que esta parábola nos enseña es que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado no es solo una cuestión de ser sabios en lo temporal, sino también de tener una perspectiva eterna sobre nuestras decisiones y acciones diarias. La necesidad de una visión eterna. Uno de los aspectos más desafiantes de esta parábola es la invitación implícita a que tengamos una visión más profunda y eterna en nuestra vida cotidiana. La astucia del administrador, que actúa con urgencia para asegurar su futuro, resalta la importancia de no ser complacientes ni indiferentes frente a las realidades espirituales que nos rodean. Aunque la parábola se refiere principalmente al manejo de bienes materiales, la lección de la urgencia se extiende al ámbito de nuestra vida espiritual. Jesús, al usar este ejemplo, nos pide que seamos conscientes de que nuestra vida en este mundo no es eterna. Las riquezas y logros temporales son fugaces y van a desaparecer. No obstante, las decisiones que tomamos en relación con nuestra fidelidad a Dios, el uso de nuestros bienes y el servicio a los demás tienen repercusiones eternas. El administrador, al actuar con rapidez y previsión ante una amenaza inminente, es un ejemplo de cómo debemos estar siempre preparados espiritualmente, sabiendo que la vida es breve y que cada momento es valioso. Jesús nos invita a ser conscientes de que debemos vivir con una perspectiva de eternidad, tomando decisiones que reflejen los valores del reino de Dios. No podemos esperar a mañana para comenzar a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La vida no nos garantiza un futuro seguro,
Por lo que debemos actuar ahora. Vivir con sabiduría y asegurarnos de que cada acción que tomemos esté alineada con los principios de la justicia divina y la generosidad que Él promueve. La cuestión del corazón, ¿a quién servimos realmente? En el corazón de esta parábola yace la gran cuestión de la lealtad. Jesús dice explícitamente que ningún siervo puede servir a dos amos. Esta afirmación es una clara advertencia contra la división de lealtades. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda que nuestra fidelidad debe ser dirigida solo a Dios, ya que los bienes materiales, aunque necesarios para la vida, no deben dominar nuestro corazón. La relación con el dinero y los bienes materiales debe ser siempre secundaria a nuestra relación con Dios. Si nuestra vida gira en torno a la acumulación de riquezas y el consumo, sin tener en cuenta la justicia social, la compasión y la generosidad, estamos dejando que los bienes terrenales se conviertan en nuestro amo. Este es un desafío común en la vida contemporánea, donde la cultura materialista constantemente nos invita a colocar la seguridad financiera y el bienestar económico como las máximas prioridades. Jesús, sin embargo, nos desafía a repensar nuestras prioridades. No se trata de rechazar el dinero o los bienes materiales, sino de no dejar que se conviertan en nuestra fuente última de seguridad y satisfacción. En lugar de eso, debemos reconocer que solo en Dios encontramos la verdadera seguridad y paz. La fidelidad a Dios es una fidelidad que trasciende las preocupaciones mundanas y que nos impulsa a vivir con una generosidad radical. Una generosidad que es más que un simple acto de compartir lo que tenemos, sino un testimonio de que todo lo que poseemos proviene de Él y, por lo tanto, debe ser usado para construir su reino. El desafío de la generosidad. Aunque el administrador en la parábola no actúa de manera completamente honesta ni moral, el principio que subyace en su actitud es relevante. Él toma decisiones para asegurar su futuro, aunque de una manera egoísta y calculada. Al reducir las deudas de los deudores de su amo, él asegura que cuando pierda su trabajo, encontrará apoyo y hospitalidad en el futuro. La generosidad, aunque motivada por intereses egoístas en este caso, pone de relieve un principio que Jesús enseña en otras partes de las Escrituras: la importancia de ser generosos y de pensar más allá de nosotros mismos. La generosidad cristiana no debe ser vista como un acto aislado o como un simple gesto de caridad, sino como un principio fundamental en nuestra vida espiritual. Jesús nos llama a vivir generosamente, no solo con lo que nos sobra, sino también con lo que consideramos importante y valioso. La generosidad se convierte en una expresión del amor de Dios y también en una estrategia para asegurar el futuro. Pero un futuro que no es material, sino espiritual. Cada acto de generosidad, de compartir lo que tenemos con los demás, es una inversión en el reino de Dios. Una forma de ahorrar en los cielos. No se trata de acumular tesoros aquí en la tierra, sino de poner en práctica la visión de un reino donde los más pobres, los más vulnerables
Y los más necesitados reciben lo que necesitan para florecer. Al compartir lo que tenemos, reflejamos la generosidad de Dios, quien nos ha dado todo lo que poseemos. La parábola como advertencia, el peligro del amor al dinero. En muchos pasajes, Jesús advierte sobre el peligro de poner el corazón en el dinero y las riquezas materiales. A través de la parábola del administrador astuto, nos invita a reflexionar sobre cómo el amor al dinero puede nublar nuestra visión y alejarnos de lo que realmente importa. Aunque la riqueza en sí misma no es mala, el amor desmesurado por ella y el afán por acumularla son las verdaderas raíces del mal. Esta parábola nos muestra que nuestra relación con los bienes materiales debe ser saludable y equilibrada, reconociendo que lo que tenemos es un don que debe ser usado para fines más altos que los intereses personales. Jesús nos llama a la prudencia, pero también a la moderación. El dinero y los bienes materiales no deben ser nuestros dioses. Si nos aferramos a ellos con la esperanza de encontrar en ellos nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestra paz, estamos en el camino equivocado. La riqueza no puede darnos lo que solo Dios puede otorgar. Al final, todas las riquezas materiales se desvanecerán. Pero el tesoro eterno que acumulamos en el reino de Dios permanece para siempre. La verdadera pregunta es: ¿dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos? Si los invertimos en lo que es temporal, entonces nuestra vida será vacía y transitoria. Pero si los ponemos al servicio de Dios y de los demás, entonces estamos construyendo algo que perdura más allá de nuestra vida en esta tierra. El principio de la fidelidad, siendo buen administradores. El principio clave que se desprende de esta parábola es el de la fidelidad. Jesús nos recuerda que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Este es un principio fundamental en la vida cristiana, que nos enseña que todo lo que tenemos, desde nuestras finanzas hasta nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestra influencia, es un don de Dios. La forma en que usamos estos recursos refleja nuestra fidelidad a Él. Si somos fieles en las pequeñas cosas, mostrando generosidad, justicia y humildad, entonces estaremos preparados para ser fieles en las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. La fidelidad no se mide por la cantidad de lo que tenemos, sino por la disposición de nuestro corazón para usar lo que Dios nos ha dado de acuerdo con su voluntad. Al igual que el administrador, que tuvo que actuar con astucia para asegurarse un futuro, nosotros también debemos actuar con sabiduría y responsabilidad al administrar lo que Dios nos ha confiado. La fidelidad implica tomar decisiones conscientes y sabias, que no solo busquen el beneficio personal, sino el bien común y la gloria de Dios. Ser buenos administradores de lo que tenemos es una forma de honrar a Dios y de preparar nuestra vida para la eternidad. Un llamado a la acción, reflexionando sobre el uso de nuestros recursos. La parábola del administrador astuto es una invitación clara a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos, cómo manejamos nuestras finanzas y cómo vivimos nuestra vida en este mundo. Jesús no nos llama a la irresponsabilidad,
sino a la prudencia y a la generosidad. La riqueza, el dinero y los bienes materiales son herramientas que deben ser utilizadas sabiamente, con el fin de servir a Dios y a los demás. Debemos actuar con una visión eterna, recordando que todo lo que poseemos es un préstamo de Dios, y que la forma en que lo usamos tiene un impacto directo en nuestra relación con Él. En última instancia, esta parábola no solo trata sobre cómo administrar los bienes materiales, sino sobre cómo vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. ¿Somos fieles en lo que tenemos? ¿Estamos sirviendo a Dios o a las riquezas? ¿Estamos utilizando nuestros recursos para la gloria de Dios y para el bien de los demás? Si respondemos a estas preguntas con honestidad, descubriremos que nuestra vida y nuestra relación con Dios pueden transformarse radicalmente al aprender a vivir como buenos administradores de los dones divinos. La urgencia del llamado a la conversión. Una de las lecciones más significativas que extraemos de esta parábola es la urgencia del llamado a la conversión. Un llamado a revisar nuestras prioridades y nuestras motivaciones antes de que sea demasiado tarde. El administrador, al darse cuenta de que su puesto está en peligro, reacciona rápidamente, tomando decisiones inmediatas para asegurar su futuro. Este sentido de urgencia es algo que Jesús quiere que comprendamos, no solo en el ámbito de lo material, sino también en lo espiritual. Las decisiones que tomamos hoy, la forma en que usamos nuestro tiempo y nuestros recursos, tienen un impacto directo en nuestro futuro. Y no solo en el plano temporal, sino también en el eterno. La parábola nos recuerda que nuestra vida en la tierra no es infinita, y que el tiempo para hacer lo correcto, para rectificar nuestras acciones y establecer nuestras prioridades, no es algo que podamos dejar para mañana. La conversión, en este sentido, debe ser una respuesta inmediata. Jesús nos invita a revisar nuestras vidas ahora, a actuar con sabiduría y a no posponer la decisión de vivir para Dios. El administrador, al darse cuenta de la gravedad de su situación, no perdió tiempo en lamentarse ni en esperar a que las circunstancias cambiaran. Del mismo modo, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el cambio llegue por sí solo. Debemos ser proactivos, tomar decisiones que alineen nuestra vida con la voluntad de Dios y usar nuestros recursos de manera sabia y generosa. La sabiduría de ser astutos en la vida espiritual. Otro aspecto fundamental de esta parábola es la astucia con la que el administrador actúa para asegurar su futuro. Aunque su conducta no es ética desde un punto de vista moral, su agudeza y rapidez para enfrentarse a la crisis son cualidades que Jesús destaca. En este sentido, el comportamiento del administrador nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante las realidades espirituales y las pruebas de la vida. Si bien no debemos hacer el mal para alcanzar un fin, Jesús nos invita a ser tan astutos y decididos en la vida espiritual como el administrador lo fue en su momento de crisis. La vida cristiana no es solo una cuestión de pasividad o de seguir las reglas sin más. Se trata también de ser sabios,
Y proactivos en la manera en que respondemos a las oportunidades de servir a Dios y a los demás. La astucia que Jesús subraya no se refiere a la manipulación o el engaño, sino a la capacidad de ver las oportunidades y actuar con discernimiento para hacer lo correcto. Ser astutos en la vida espiritual implica ser conscientes de las oportunidades que Dios nos da para crecer, servir y vivir según su voluntad, y no dejar que éstas pasen desapercibidas. La sabiduría cristiana no es una sabiduría mundana o egoísta, sino una que está dirigida por el Espíritu Santo y que busca siempre la edificación del reino de Dios. La responsabilidad de vivir con propósito y dirección. La parábola también nos llama a vivir con propósito y dirección. El administrador sabía que su tiempo como encargado de los bienes de su amo estaba llegando a su fin, y no dudó en actuar rápidamente para garantizar un futuro en el que pudiera seguir siendo atendido. De manera similar, nosotros estamos llamados a vivir con la conciencia de que nuestras vidas en esta tierra son limitadas, y que el tiempo para tomar decisiones trascendentales no es eterno. Vivir con propósito implica tomar decisiones conscientes que nos acerquen a Dios y que nos ayuden a vivir según los valores del reino de los cielos. Este propósito no es algo que debemos buscar por nuestra cuenta, sino que debe ser descubierto a través de una relación viva con Dios. La vida cristiana no se trata de ser simplemente ocupados o hacer muchas cosas, sino de hacer lo que realmente importa. Vivir con propósito y dirección significa alinear nuestras acciones diarias con los principios del reino de Dios. Ser conscientes de que cada acción, cada palabra y cada decisión tienen un impacto en nuestra vida espiritual y en la vida de aquellos que nos rodean. Jesús nos desafía a vivir de manera intencionada, sabiendo que lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias eternas. La necesidad de superar la apego a lo material. Una de las grandes enseñanzas que se pueden extraer de esta parábola es el desafío a superar el apego a lo material. El administrador, aunque actuó con astucia, lo hizo con un propósito egoísta: asegurar su futuro terrenal. Sin embargo, Jesús utiliza esta astucia para enseñarnos que debemos poner los bienes materiales en su lugar correcto. Las riquezas, el poder y las posesiones son herramientas que podemos usar para el bien, pero no deben ser los ídolos a los que nos sometemos. El peligro del apego a lo material es que puede nublar nuestra visión de lo eterno y hacernos vivir como si lo que tenemos aquí fuera lo único que importa. El cristiano es llamado a no ser esclavo de sus bienes, sino a verlos como un medio para un fin mayor. El propósito de nuestras riquezas y recursos no debe ser el confort personal, sino el servicio a Dios y a los demás. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestro afecto en lo material, estamos perdiendo de vista el verdadero propósito de la vida cristiana. La parábola nos invita a revisar nuestro corazón y nuestras motivaciones. ¿Estamos usando nuestros bienes para honrar a Dios y servir a los demás? ¿O estamos permitiendo que nuestro corazón se llene de codicia y apego a las cosas temporales?
Jesús nos desafía a vivir de una manera que no esté dominada por el dinero o el deseo de acaparar, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. El desafío de vivir para los demás. Otro aspecto que surge de esta parábola es el desafío de vivir para los demás. No solo para nosotros mismos. El administrador actúa para asegurarse un futuro personal. Pero también tiene la oportunidad de beneficiar a otros al reducir sus deudas. Esta es una oportunidad que no podemos ignorar. Vivir para nosotros mismos es una visión limitada de la vida cristiana. Jesús nos llama a ser generosos, a compartir lo que tenemos, a preocuparnos por los demás y a actuar de manera que nuestro bienestar no sea el único objetivo que persigamos. La generosidad es un valor fundamental en el cristianismo. No se trata solo de dar lo que nos sobra, sino de ser conscientes de las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. Al igual que el administrador, que buscó asegurar su futuro a través de su generosidad con los deudores de su amo. Nosotros también debemos pensar en cómo nuestras acciones y nuestros recursos pueden beneficiar a otros. Vivir para los demás es vivir según el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo. A vivir no solo para nuestro propio bienestar, sino para edificar y servir a los demás. La visión del reino de Dios, un tesoro eterno. Una de las verdades fundamentales que se desprenden de la parábola es la llamada a poner nuestra mirada en el reino de Dios, que es el verdadero tesoro eterno. La vida en este mundo es breve, y lo que poseemos aquí es transitorio. Sin embargo, lo que acumulamos para el reino de Dios es eterno. Jesús nos invita a invertir no solo en lo que es temporal, sino en lo que perdura más allá de este mundo. La parábola del administrador astuto nos muestra que, aunque los bienes materiales son necesarios en la vida diaria, nuestra verdadera riqueza debe ser espiritual. El reino de Dios es el tesoro más grande. Y todo lo que poseemos aquí debe ser usado para avanzar en esa causa. La parábola nos desafía a pensar más allá de las preocupaciones diarias y a enfocarnos en lo que realmente importa: el servicio a Dios y la construcción de su reino. La vida cristiana no debe ser dominada por la búsqueda de riquezas terrenales, sino por la inversión en el reino de Dios. Las decisiones que tomamos en cuanto a nuestras finanzas, nuestros talentos y nuestra energía deben reflejar este enfoque eterno. Al final, no serán las riquezas materiales las que nos acompañarán al cielo, sino las acciones que hayamos tomado en este mundo para honrar a Dios y servir a los demás. La paradoja del reino, la última serán los primeros. El mensaje final de esta parábola nos recuerda la paradoja del reino de Dios, donde los valores del mundo a menudo se invierten. En el mundo, el que acumula riquezas y poder es el que se considera exitoso. Pero en el reino de Dios, los que son generosos, los que sirven a los demás, los que se despojan de sí mismos, son los verdaderos vencedores. Jesús nos invita a vivir en esta paradoja. A vivir no según los estándares del mundo, sino según los valores del reino. La lección de la parábola del administrador astuto es una llamada
A ser fieles en lo poco. A actuar con sabiduría y generosidad. Y a poner nuestra esperanza en lo eterno. En este sentido, el cristiano está llamado a ser un ejemplo de este reino invertido. No buscando primero su propio bienestar, sino sirviendo a los demás. Siendo fieles con lo que Dios nos ha confiado. Y viviendo con la esperanza de que el verdadero tesoro está en los cielos. La vida cristiana es una vida de servicio, de sacrificio, de generosidad y de fidelidad a Dios. Sabiendo que la recompensa no es algo que podamos ganar aquí, sino que es algo que se nos da como gracia en el reino de Dios. La parábola nos invita a vivir según esta perspectiva, a no dejar que lo temporal nos arrastre, sino a vivir con los ojos puestos en lo eterno. La sabiduría del administrador, un recordatorio de la vida cristiana. El administrador astuto, en su afán por asegurar su futuro, nos ofrece una enseñanza profunda sobre la sabiduría y el discernimiento que debemos tener en la vida cristiana. Aunque su comportamiento es cuestionable desde una perspectiva ética. La rapidez con la que actúa ante la inminente pérdida de su puesto es un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante las oportunidades y desafíos de la vida. La vida cristiana no es pasiva. Requiere que estemos alertas y que tomemos decisiones sabias basadas en una comprensión profunda de lo que realmente importa. En este sentido, Jesús nos invita a ser como el administrador en su astucia, pero con un corazón recto, buscando siempre el bien de los demás y la gloria de Dios, no nuestro propio beneficio. El administrador reconoce la crisis de inmediato y actúa sin dudar, lo que resalta una de las cualidades que Jesús quiere ver en sus discípulos: la prontitud para actuar cuando se nos presenta la oportunidad de vivir de manera justa y fiel. No podemos quedarnos esperando el momento perfecto para hacer el bien o para cambiar nuestra vida. En lugar de esperar, debemos ser proactivos y decididos, como el administrador, pero con una moralidad que esté alineada con los principios del reino de Dios. La rapidez en la acción no debe ser solo una cuestión de eficiencia, sino también de discernimiento. Saber cuándo actuar, cómo actuar y, sobre todo, hacerlo con integridad. El desafío de administrar lo temporal con visión eterna. Una de las enseñanzas clave de esta parábola es la llamada a administrar lo temporal con una visión eterna. El administrador toma decisiones rápidas para asegurar su futuro inmediato. Pero nosotros, como cristianos, estamos llamados a tomar decisiones en la vida cotidiana que trasciendan lo temporal y apunten a lo eterno. Jesús no está diciendo que no debamos preocuparnos por nuestras necesidades materiales, pero sí nos desafía a ver más allá de lo inmediato, a no ser consumidos por el afán de la riqueza o el confort, sino a vivir con el entendimiento de que nuestras decisiones tienen un impacto eterno en el reino de Dios. El valor de nuestras acciones no se mide por la cantidad de riquezas que acumulamos, sino por cómo usamos lo que tenemos para vivir de acuerdo con los principios divinos. Generosidad, justicia, amor al prójimo y fidelidad a Dios.
La vida cristiana, entonces, no consiste simplemente en gestionarlo que tenemos para nuestra comodidad, sino en usar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía para avanzar en el reino de Dios. El administrador que actúa con astucia sabe que su futuro depende de lo que haga ahora. Y del mismo modo, nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de que nuestras decisiones presentes tienen repercusiones en nuestra vida eterna. La inmortalidad de los valores espirituales. En el mundo de lo material, las riquezas y los bienes tienen una vida útil limitada. Los bienes se descomponen. Las posesiones se desgastan. Y las riquezas se disipan. Sin embargo, los valores espirituales son inmortales y, al contrario de los bienes terrenales, no están sujetos a la corrupción ni al tiempo. Jesús nos invita a usar nuestros recursos materiales de una manera que cultive esos valores eternos. El amor, la justicia, la compasión, la fidelidad. Al hacerlo, no solo estamos invirtiendo en el futuro eterno de nuestra vida espiritual, sino también en el bienestar de aquellos que nos rodean. La vida cristiana no debe estar dominada por la acumulación de riquezas materiales, sino por la acumulación de tesoros espirituales. Jesús nos llama a construir un tesoro que no se desvanezca. Un tesoro que se mide en la forma en que vivimos, amamos y servimos. Si usamos nuestras posesiones para glorificar a Dios y para hacer el bien, entonces estamos verdaderamente invirtiendo en lo que realmente importa. Los bienes materiales pueden ser una herramienta útil, pero no deben ser el fin en sí mismos. El verdadero tesoro es el amor de Dios y el amor a los demás. Y es ese tesoro el que, al final, perdura para siempre. La responsabilidad de ser buenos administradores. Al igual que el administrador de la parábola, todos somos responsables de los bienes y recursos que se nos han confiado, ya sean materiales, espirituales, emocionales o físicos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en cómo los usamos. El pasaje de Lucas nos desafía a ser buenos administradores, no solo en el sentido de nuestras posesiones materiales, sino también en el uso de nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestras oportunidades para servir a Dios y a los demás. Un buen administrador es aquel que no solo se preocupa por sus propios intereses, sino que también reconoce su responsabilidad ante el bienestar de los demás. Este principio es clave en la vida cristiana, pues todo lo que poseemos, ya sea riqueza, tiempo, talento o influencia, es un don de Dios. Nosotros no somos los dueños absolutos de lo que tenemos, sino los encargados de administrar esos recursos de manera que honren a Dios y sirvan a los demás. El administrador de la parábola, aunque actúa en interés propio, nos recuerda la importancia de actuar con diligencia y sabiduría en la gestión de lo que Dios nos ha confiado. La fidelidad a Dios y a su voluntad implica tomar decisiones sabias, responsables y generosas con lo que tenemos. La paradoja de la generosidad, dar para recibir. Un tema recurrente en las enseñanzas
de Jesús es la paradoja de la generosidad. Dar para recibir. En el caso de la parábola, el administrador actúa generosamente con los deudores de su amo, no con la intención de hacer el bien, sino para asegurarse el futuro. Sin embargo, la lección subyacente en este comportamiento, aunque imperfecto, es una reflexión sobre cómo los actos de generosidad tienen el poder de abrir puertas y asegurar relaciones en el futuro. Para el cristiano, la generosidad no se trata solo de acumular méritos o asegurar una recompensa personal, sino de seguir el ejemplo de Cristo, quien dio todo por amor a la humanidad. En el reino de Dios, la generosidad tiene un valor eterno. Dar no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quienes dan. Al dar, cultivamos un corazón que refleja la generosidad infinita de Dios. Jesús nos llama a vivir con una mano abierta, dispuestos a compartir lo que tenemos, sabiendo que todo lo que recibimos proviene de Él. Al hacerlo, no solo contribuimos al bienestar de los demás, sino que estamos construyendo un tesoro eterno en el cielo. El dar no es solo una cuestión de altruismo. Es una inversión espiritual que transforma nuestra vida y la de los demás. La parábola y la cuestión de la lealtad, ¿a quién servimos? Uno de los aspectos más profundos de esta parábola es la cuestión de la lealtad. Al final de la historia, Jesús destaca que ningún siervo puede servir a dos amos. Este principio es crucial, ya que nos invita a cuestionarnos sobre a quién servimos realmente. En la vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a la tentación de dividir nuestra lealtad entre el dinero, el éxito y otras preocupaciones materiales, y nuestro compromiso con Dios. Jesús nos recuerda que, al final, nuestra lealtad debe estar completamente dirigida hacia Él. La lealtad a los bienes materiales no solo nos aleja de Dios, sino que nos esclaviza, mientras que la lealtad a Dios nos libera y nos permite vivir con propósito y paz. Servir a Dios implica tomar decisiones que reflejan sus valores y principios, y rechazar las tentaciones que nos desvían de ese camino. La verdadera lealtad a Dios no es algo que se expresa solo en palabras, sino en las acciones cotidianas. Es la lealtad que se muestra en cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras habilidades para avanzar en el reino de Dios. Al vivir con una lealtad inquebrantable a Dios, somos liberados de la esclavitud, de las preocupaciones materiales y de la codicia, y encontramos una verdadera paz en su presencia. La urgencia de vivir según los principios del reino de Dios. La parábola del administrador astuto nos recuerda la urgencia de vivir según los principios del reino de Dios. El administrador, al enfrentarse a la pérdida inminente de su puesto, actúa rápidamente para asegurarse un futuro. De manera similar, Jesús nos llama a no postergar nuestra conversión, nuestra fidelidad y nuestra generosidad. El tiempo que tenemos en este mundo es limitado, y debemos ser conscientes de la brecha entre lo temporal y lo eterno. Vivir con urgencia no significa vivir con ansiedad, sino vivir con la conciencia de que cada momento es una oportunidad para hacer el bien, para amar a Dios y a los demás,
y para construir un futuro eterno. La vida cristiana no es algo que podamos dejar para mañana. Cada acción, cada decisión, tiene un impacto en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Vivir de acuerdo con los principios del reino significa que debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades como administradores, de los recursos que Dios nos ha dado. No podemos esperar a tener más tiempo, más dinero o más oportunidades. Debemos actuar ahora, sabiendo que nuestras decisiones de hoy tienen un efecto duradero en nuestra vida y en la vida de los demás. La llamada a ser sabios y generosos en el uso de nuestros recursos. La parábola del administrador astuto nos llama a vivir con sabiduría y generosidad, a reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y que somos responsables de usarlo bien. La vida cristiana no consiste solo en acumular riquezas espirituales, sino en vivir de manera que esas riquezas se compartan con los demás. Jesús nos invita a ser generosos, a vivir con los ojos puestos en lo eterno, y a usar lo que tenemos para avanzar en el reino de Dios. La responsabilidad de vivir de forma consciente y activa. La parábola del administrador astuto resalta la importancia de vivir de manera consciente y activa en nuestro día a día. El administrador, al darse cuenta de la situación en la que se encuentra, toma una decisión rápida y estratégica, sin esperar que las circunstancias cambien por sí solas. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos ser conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos presenta, y actuar con decisión para alinearnos con los principios del reino de Dios. La vida cristiana no se trata de esperar pasivamente que las cosas sucedan, sino de participar activamente en la edificación del reino, tomando decisiones sabias y responsables. Esta acción proactiva implica no solo la toma de decisiones importantes, sino también el reconocimiento de que cada momento cuenta. No debemos esperar un futuro incierto para comenzar a vivir conforme a los valores de Cristo. Debemos actuar ahora. Como el administrador. Estamos en un mundo en el que las oportunidades para hacer el bien, para servir a Dios y a los demás, son muchas. Pero también lo son las tentaciones que nos desvían de ese camino. Jesús nos llama a estar atentos a las señales, a no vivir con la apatía de aquellos que esperan que todo cambie por sí solo. La vida es un constante ejercicio de toma de decisiones. Y esas decisiones deben ser informadas por los principios del reino de Dios. Vivir con propósito. La llamada a usar los recursos conscientemente. Una de las grandes lecciones que nos deja la parábola es la necesidad de vivir con propósito. En especial cuando se trata del uso de los recursos que tenemos. El administrador, aunque actuó de manera egoísta, demostró una capacidad para vivir con propósito, pues utilizó los bienes materiales a su disposición para garantizar su futuro. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con la misma conciencia de que cada recurso, financiero, humano, temporal o espiritual, debe ser usado con un propósito superior. Cada vez que tomamos una decisión sobre el uso de nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero,
energía o habilidades. Debemos preguntarnos: ¿estoy usando esto para el reino de Dios? Este llamado a vivir con propósito no solo se refiere a decisiones grandes o trascendentales, sino también a lo cotidiano. A veces caemos en la trampa de pensar que los pequeños actos, las pequeñas decisiones, no tienen un gran impacto. Sin embargo, como nos enseña la parábola, es en esas pequeñas decisiones cotidianas donde se demuestra la verdadera sabiduría y fidelidad. El administrador actuó de manera pragmática ante una crisis, sabiendo que el futuro dependía de sus decisiones inmediatas. De manera similar, nuestra vida cristiana debe estar marcada por la conciencia de que cada momento es una oportunidad para servir a Dios y hacer el bien. Vivir con propósito significa que no dejamos pasar las oportunidades de reflejar el amor de Cristo en cada acción, sin importar cuán pequeña parezca. La fuerza transformadora de la generosidad. Otro aspecto central de esta parábola es la generosidad, que se presenta como una herramienta transformadora en la vida del cristiano. Aunque el administrador actuó de manera egoísta, su decisión de reducir las deudas de los demás tiene un valor profundo. La generosidad es una forma de construir relaciones duraderas y asegurarse un futuro en la comunidad. Jesús utiliza esta acción para enseñarnos que la generosidad, en última instancia, no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quienes dan. Al ser generosos, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos alineamos más estrechamente con los valores del reino de Dios. La generosidad es un reflejo del amor incondicional de Dios, y nos invita a ver más allá de nuestras propias necesidades para enfocarnos en las de los demás. El acto de dar, en la vida cristiana, no debe verse como un simple intercambio de bienes o como una acción realizada por obligación. La verdadera generosidad nace de un corazón transformado por el amor de Cristo. Cuando damos, reflejamos el amor divino, que no solo busca el bien de uno mismo, sino el bien común, el bien de todos. La generosidad nos conecta con los demás de una manera profunda, creando lazos de solidaridad y de amor que trascienden las fronteras del egoísmo. Si nos detenemos a pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz, comprendemos que Él fue el ejemplo máximo de generosidad. Dio su vida para que todos tuviéramos vida. Este ejemplo es el que debemos seguir. No solo dando lo que nos sobra, sino entregándonos plenamente a la causa del reino de Dios. La llamada a no ser esclavos de las riquezas. La parábola del administrador astuto también nos enfrenta a la peligrosa tentación de ser esclavos de las riquezas. Jesús, en otros pasajes, nos advierte sobre el peligro de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las riquezas materiales, pues estas son inestables y temporales. El amor al dinero y el apego a los bienes materiales son obstáculos serios en el camino hacia el reino de Dios. El administrador, en su búsqueda de asegurar su futuro, utiliza sus recursos de manera astuta, pero no de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. El verdadero propósito de nuestras riquezas
Es vivir de manera generosa y justa. No acumular bienes para el beneficio personal. Este es un desafío común en la sociedad moderna, donde las presiones sociales nos empujan constantemente a buscar más, a consumir más, a acumular más. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a rechazar esa mentalidad y a vivir con desapego, reconociendo que lo que tenemos no es nuestro, sino un préstamo de Dios. La verdadera seguridad no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la confianza y la fidelidad a Dios. Jesús nos llama a vivir con la certeza de que Él proveerá para nuestras necesidades y a usar lo que tenemos para promover su reino, en lugar de ser esclavos de la riqueza. Estamos llamados a ser fieles administradores, dispuestos a compartir lo que poseemos y a vivir en solidaridad con aquellos que más lo necesitan. La paradoja de la exaltación y la humillación. Una paradoja clave en las enseñanzas de Jesús, que también se refleja en esta parábola, es la inversión de los valores del mundo. En el mundo, la búsqueda de la riqueza y el poder es vista como el camino hacia el éxito y la seguridad. Sin embargo, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y los humildes serán exaltados. El administrador, al actuar con astucia, logra asegurar su futuro terrenal. Pero la lección de Jesús es que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la humildad y en el servicio a los demás. La parábola nos desafía a reconsiderar nuestras propias prioridades y a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Los cristianos, a menudo, se ven tentados por las expectativas del mundo, que valoran el éxito material sobre todo lo demás. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir en una paradoja, a buscar la humildad y la generosidad, y no el egoísmo y la avaricia. Al hacer esto, nos alineamos con los valores del reino de Dios, que no se mide por la acumulación de riquezas, sino por el amor, la justicia y la generosidad que mostramos hacia los demás. En este reino invertido, los más humildes son los que más honran a Dios, y no los que buscan exaltar su propio nombre. La urgencia de vivir según los principios del reino. Otro aspecto esencial que podemos extraer de esta parábola es la urgencia con la que Jesús nos llama a vivir según los principios del reino de Dios. Al igual que el administrador, que no perdió tiempo al enfrentar su crisis, nosotros también debemos actuar con prontitud. La vida cristiana es urgente porque el tiempo es limitado, y las oportunidades para hacer el bien no duran para siempre. Jesús nos llama a vivir de manera que aprovechemos cada momento para actuar según los valores del reino, en lugar de esperar el momento perfecto para comenzar a vivir de acuerdo con su voluntad. La urgencia que vemos en la parábola es una llamada a no procrastinar en nuestra vida espiritual. El tiempo es un recurso limitado, y el reino de Dios no debe ser un proyecto que dejemos para mañana. La vida cristiana es algo que debe vivirse plenamente en el presente, con una conciencia constante de que cada acción, cada decisión, tiene un impacto eterno. Al igual que el administrador, que reconoció la importancia de su situación y actuó rápidamente para asegurar su futuro.
Nosotros también debemos reconocer la importancia de vivir según los principios del reino y tomar decisiones sabias y fieles en todo momento. El desafío de ser fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho. Un principio fundamental que emerge de esta parábola es la importancia de la fidelidad en lo poco, que Jesús subraya en varios de sus relatos. La parábola nos recuerda que, si somos fieles en lo poco, podremos ser dignos de recibir más responsabilidades en el futuro. La fidelidad en lo poco no se refiere solo a las riquezas materiales, sino también a cómo administramos nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestras relaciones. Cada aspecto de nuestra vida es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. No importa cuán pequeño o insignificante parezca el acto. Si lo hacemos con un corazón fiel, Dios lo ve y lo honra. La fidelidad en lo poco es una llamada a la integridad en cada aspecto de nuestra vida, desde lo más cotidiano hasta lo más grande. Jesús nos muestra que, si no somos fieles en las pequeñas cosas, no podemos esperar ser dignos de las grandes bendiciones que Él desea darnos. La parábola del administrador astuto, aunque enfocada en lo material, también nos invita a aplicar este principio a nuestra vida espiritual. Ser fieles en lo poco nos prepara para mayores responsabilidades y bendiciones, pues la fidelidad es el fundamento de una vida que agrada a Dios. La riqueza del reino de Dios, inversiones eternas. La última reflexión que se puede extraer de esta parábola es la riqueza que se encuentra en el reino de Dios. Aunque las riquezas terrenales tienen su valor en este mundo, el tesoro verdadero está en el cielo. Jesús nos invita a invertir no solo en lo que es temporal, sino en lo que es eterno. La generosidad, el servicio y la fidelidad son inversiones que tienen una recompensa eterna, mucho más allá de lo que cualquier riqueza material pueda ofrecernos. Al vivir para el reino de Dios, estamos invirtiendo en lo que nunca se desvanecerá, y nuestra recompensa será eterna. La parábola del administrador astuto nos invita a cuestionar nuestra actitud hacia las riquezas y los bienes materiales. Mientras el mundo nos dice que acumulemos, Jesús nos llama a compartir y a invertir en lo eterno. El reino de Dios es la verdadera riqueza. Y vivir con generosidad, fidelidad y amor es la mejor forma de asegurar una herencia que nunca se perderá. Al poner nuestra confianza en lo que es eterno, podemos vivir sin el temor de perder lo que poseemos, sabiendo que lo que realmente importa está en las manos de Dios.